estoy mostrando esto y un código tan sencillo, se los quiero mostrar nada más que para guiarlos puntualmente en la parte de qué base de datos vamos a utilizar para estos ejemplitos, ¿sí? Ustedes podemos hacer dos cosas, o si ya ustedes tienen un motor de base de datos como SQL Server instalado, que se lo pueden bajar gratis, eh, se pueden conectar a ese motor de base de datos, ¿sí? Pero si no, existe la posibilidad de crear una base de datos adjunta a la aplicación, ¿sí? Entonces, en ese caso, perdón, pregunto porque por ahí ya lo vieron y yo se lo estoy explicando desde cero. No sé si en laboratorio vieron algo aunque sea de base de datos ya. Todavía no, profe. No, profe. Bueno, entonces si vamos a explicarlo desde cero. Eh, ¿Qué podemos hacer para facilitar todas estas pruebas? Porque la idea es verlo en mayor detalle el cuatrimestre que viene. Lo que podemos hacer es crear una base de datos adjunta. Eso es, vamos a estar utilizando un archivo base de datos que va a tener la misma extensión con la que SQL Server guarda sus bases de datos o administra sus bases de datos, ¿sí? Es decir, es la extensión MDF, nada más que la genera de manera adjunta o atachada a la aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Una de las formas de hacerlo es así. Vienen acá al proyecto, agregan un nuevo ítem y acá van a elegir datos y por acá van a elegir base de datos basada en servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer allí? Le van a dar un nombre a su base de datos. Mi base test, por ejemplo. Agrego, ahí sean, dependiendo de qué tipo de máquina y demás, sean un poco pacientes porque a veces tarda un ratito, ¿sí? Porque lo que está haciendo realmente es adjuntando ahí esa mini basecita de datos SQL Server, ¿sí? Es decir, el archivo y aparte necesita importar todas las clases para ese uso. Fíjense que vamos a ir a grabar, vamos a ejecutar por las dudas. Y vamos a ver. Fíjense en el explorador de Windows lo que me muestra. Por un lado tengo el CS, pero además me adjuntó un archivo de base de datos MDF, ¿sí? Y el archivo de login, LDF. Ambos pertenecen a la misma base de datos. Fíjense que de manera vacía ya pesa 8 megas. Eso es porque está poniendo toda la infraestructura allí adentro. ¿Sí? Toda la infraestructura necesaria para manejar esa base de datos. Si por ahí necesitan una base de datos más liviana todavía, tienen que buscar otra posibilidad como SQLite, por ejemplo. ¿Sí? O incluso pueden utilizar este proveedor SQL Server CE y buscar la manera de insertar una basecita de datos más pequeña. O sea que deben tener eso en cuenta nada más. Acá están colocando una base de datos SQL Server reducida, pero SQL Server al fin. Por lo tanto, ya de base y vacía ya pesa 8 megas. ¿Ok? Si quieren algo un poco más pequeño, búsquense otro motorcito para incluirlo acá. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, nada, yo ya tengo eso ahí y fíjense que automáticamente acá al costado vamos a ver una herramienta que no habíamos visto antes o una ventanita
que es el explorador de servidores, que es muy útil. Que, por ejemplo, acá arriba yo tengo algo que se usa la mayoría de las veces que tiene que ver con las conexiones a la base de datos, ¿sí? Pero, por otro lado, acá abajo tengo acceso a, el servidor, a los servidores a los cuales tengo permiso de acceder, en este caso mi máquina, y a los servicios en particular. O sea que yo puedo hacer pruebas desde acá y demás utilizando por ejemplo, explorador de servidores. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta, obviamente lo que más se usa es la parte de acceso a base de datos, ¿sí? Pero sepan que, por ejemplo, si ustedes quieren crear un servicio de Windows, tienen la posibilidad de accederlo acá y de vaguearlo desde acá también, ¿ok? Bueno, entonces, a partir de eso, por qué lo hago de esta manera? Para no tener que ir a SQL Server aparte. Visual Studio tiene un administrador pequeñito de base de datos adentro que es reducido en funcionalidades, pero me sirve para desarrollar, ¿sí? Obviamente que si tengo, por ejemplo, vinculado a todo lo que es estas tecnologías, yo podría estar utilizando MySQL si quieren, eh, con el administrador que necesiten, o si están utilizando SQL Server, lo ideal sería utilizar el administrador de SQL Server también, ¿sí? Pero bueno, vamos a utilizar esto acá. Fíjense que no tengo tablas adentro, esto está vacío, entre comillas. Y lo único que vamos a hacer es tratar de incluir el código allí para conectarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que qué es lo que debía hacer acá? Por un lado, lo que necesito es acceder al string de conexión. Fíjense que el string de conexión suele ser un string largo. Por un lado, acá yo tengo esta base de datos, que acá es un archivo en particular, pero el string de conexión, si lo quiere obtener, lo ideal es posicionarse sobre la base de datos y venir acá. Fíjense, a la parte de propiedades. Y de allí pueden copiar y pegar ese string de conexión. ¿Sí? Para no tener que escribirlo ustedes. ¿Se vio? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a copiar eso. Ahí. Y ahí tengo ya la función que me va a devolver el string de conexión. ¿Sí? Ahora, ¿qué tendría que hacer en este momento? Lo que tendría que hacer era, si se acuerdan, ¿cuál era el primer paso? Lo único que quiero hacer es conectarme nomás por ahora, ¿sí? El ejemplo que estuvimos viendo. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué deberíamos hacer? Abrir la Tenemos que conexión. crear un objeto de tipo SQL Connecting. Exactamente, tenemos que crear un objeto de tipo SQL Connection, ¿sí? Fíjense que ahí no me lo reconoce, lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo más Aragán. Vamos a agregar el using, ¿sí? Y ahí creamos la conexión, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿No tendríamos que ponerlo dentro de un using? Sí, ahora lo vamos a colocar, ahora lo vamos a colocar. Ahora tengo que establecer el connection string. Voy a sacar mi string de acá, ¿sí?
Y la idea es probar el estado de esa conexión. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Bueno, fíjense el resultado que nos devolvió. Que está cerrada. Exactamente, ¿sí? La conexión está cerrada. Y lo principal que quiero dejar en evidencia es que no necesito using para ejecutar. El using es simplemente para el manejo de los recursos. ¿Está? Entonces, ahora sí vamos a poner el using. Lo único que tienen que tener en cuenta es que también crea un bloque de código en donde yo estoy definiendo la variable. ¿Sí? Fíjense que ahí afuera ya a CN no puedo acceder. ¿Está? Porque una vez que sale ese bloque ya no existe. Es un ámbito diferente, sería. Exactamente. Son ámbitos diferentes. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner cn.open. Esperen que lo... Pero bueno, creo que se llegó a ver porque... Ahí está. ¿Sí? Y ahora el estado de la conexión es abierta. ¿Qué es lo que sucede? En este momento yo estoy conectado, y en todo este momento estoy conectado a la base de datos. ¿Sí? La idea de AdoNet es que este tiempo de conexión sea el mínimo posible. ¿Por qué se imaginan que es eso? ¿Puedes repetir la pregunta, profe, que se me acordó? Sí, fíjense que acá, mientras que yo, mientras que yo esté dentro de using, y obviamente después ya no puedo acceder, voy a estar conectado a la base de datos. ¿Sí? A mí se me ocurre que puede ser por seguridad nada más, no sé qué. Hay algo más de fondo. El tema es, como todo recurso, la cantidad de conexiones a una base de datos es limitada. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando a partir de que las aplicaciones web se empezaron a hacer mucho más populares o demandadas, fue necesario cambiar el esquema, pasar de una arquitectura de base de datos principalmente conectada a una arquitectura de base de datos principalmente desconectada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es conectarme a la base de datos, hacer lo que tengo que hacer y dejar ese recurso, cerrar la conexión y dejar ese recurso disponible para que otro lo use. ¿Sí? Imagínense que esto, antes, ¿por qué no era un problema? Porque las aplicaciones se mantenían principalmente, eran aplicaciones monousuario o aplicaciones eh, principalmente intranet, y la cantidad de usuarios conectados de manera concurrente era baja. ¿Sí? Con el advenimiento de las aplicaciones web,
fue necesario pensar en otra arquitectura. Imagínense un servidor que por cada petición que les hacen de una página, yo mantenga una conexión abierta para satisfacer todo ese pedido en todo momento. No va a haber servidor que aguante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí ya estoy hablando de miles o de cientos de miles de personas conectadas concurrentemente. Entonces, tiene que quedar claro que existe por ahí un concepto por detrás que se llama el concepto de pool de conexiones, ¿sí? Que es básicamente las conexiones con las que yo cuento, los recursos o las conexiones que yo cuento como para poder usar y conectarme a ese servidor de base de datos, ¿sí? Tranquilamente, si no manejo este tema de las conexiones, esto puede ser un cuello de botella y puede ser un problema de que la aplicación no funcione en determinado momento. Por eso, esa es una de las razones principales por la cual Adonet es principalmente desconectado. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y ahí, ¿Qué cambió? perdón, Que le quería preguntar qué cambió con el using ahí utilizando esto que no me quedó muy claro. que una vez que yo salí de ese bloque, conexión ya no existe más y liberó esa conexión. ¿Está? Sí, gracias. Dejó de usar ese recurso. Bien. Obviamente, para que sepan que no estoy haciendo trampa, vamos a cambiar. Y fíjense que cuando establecí la conexión no pasa nada, pero al momento de abrir la conexión, que es cuando realmente se va a conectar, no puedo encontrar esa base de datos. ¿Sí? Y me da una excepción. Profe, el pool de conexiones sería como ir al otro extremo del no conectado. O sea, tenés varias conexiones No, todo no, el tiempo. no, a ver, no. No es que, a ver, no son comparables, te quiero decir. Yo utilizo una conexión del pool de conexiones para conectarme, no es que estoy conectado con varias conexiones al mismo tiempo, ¿se entiende? No es ese, Mm, no es ese el sentido. Lo que le estaba explicando es lo siguiente, que tengo ese recurso, es decir, es como sacar un número mientras, o que está ahí atendiendo a varias personas. Imagínense una caja, las cajas del banco. ¿Sí? Imagínense que las cajas del banco son pool de conexión. En una caja de banco, un banco puede tener 3, 4 cajas, 2 están vacías y realmente 2 están atendiendo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Bueno, mi pool de conexiones en ese caso es 2. Cuando viene la primera persona, se pone a hacer su transacción en el banco, ya me está ocupando un pool de conexión. El otro está disponible. Ahora viene la segunda persona, se pone en la caja, empieza a hacer sus transacciones y ya tengo los dos ocupados. Eso hace que ninguna otra persona más pueda utilizar los recursos del banco, ¿sí? O pueda acceder a eso. O sea, sería como la disponibilidad del servidor para recibir peticiones. Exactamente, pero en este caso, desde la aplicación, desde el punto de vista de la base de datos únicamente, ¿sí? Desde el motor de la base de datos, ¿está? No, Sí, no entiendo. del servidor en general. Entonces, digamos, una analogía que podríamos llegar a hacer ahí es como decir,
ese cliente, en vez de liberar la caja cuando se va a su casa, es decir, dejar la caja ocupada, cuando va a su casa busca los cheques y vuelve para hacer otra transacción. ¿Se entiende? Ese sería el equivalente a tener un esquema totalmente conectado en el caso de una aplicación web. ¿Bien? O sea, la idea es utilizar las conexiones de manera eficiente. Es decir, hago la transacción, me desconecto y les doy el lugar a otro para que haga su trabajo. ¿Comprendido? Sí, entiendo, profe, gracias. De nada. Bueno, eso por un lado. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos por otra parte? Les muestro rápidamente cómo hacer... Ah, esperen porque después me voy a olvidar y no voy a saber por qué. Voy a poner como estaba ahí. Lo otro interesante acá es que podemos, obviamente, crear tablas dentro de nuestra base de datos y podemos manejar eso. Vamos a agregar una nueva tabla. ¿Qué es lo que tengo allí? Fíjense que me creó una tabla, ¿sí? O mejor dicho, estoy en proceso de crear una tabla a la cual le vamos a... Ustedes pueden trabajar en la parte de SQL o en la parte del editor, lo que quieran. Yo acá lo que le voy a cambiar el nombre es que voy a ponerle cliente. ¿Sí? Y voy a venir acá arriba y le voy a poner a mi cliente, por ejemplo, va a tener un nombre. ¿Sí? Y además el tipo de datos va a ser varchar. Fíjense que al lado del ID, que ya me creó un ID, ¿cómo les diría? Un ID con la clave primaria establecida, hay una llavecita. Es por eso que la clave primaria allí está puesta. ¿Sí? Entonces, bueno, perdón. Lo que hago ahí es, fíjense que acá no es que no creé nada todavía, sino que estoy en proceso de crear entre el editor y Transact SQL, que es lo que tengo allí abajo. Voy a crear, entonces voy a mandar a actualizar mi base de datos. Y pongo actualizar base de datos. Bien, allí terminó. Fíjense que si venimos acá, no hay nada. Entonces, ¿qué pasó? Nada, falta una actualización, nada más allí. Y ahí aparece mi tabla cliente con los dos campos que le puse, ID y nombre. ¿Sí? ¿Comprendido? Entonces ahí creé esa tablita nada más. Ahora voy a poder empezar a acceder a esa tabla.